Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un busto parlante y vamos a ver si terminamos con nuestro amigo Uriel da Costa en esta última entrega. Bien, leo a Uriel da Costa, ¿vale? En el famoso texto Examen de las tradiciones farisaicas, este libro que no salió de la imprenta y que conservamos gracias a que, bueno, pues se rescató un volumen que se quedó en la Inquisición española. Vaya usted a saber cómo se quedó en la Inquisición española con un libro que no se había ni publicado, y otra edición que se conservó que estaba en Copenhague. Dice lo siguiente, Uriel da Costa. A estos hierros siguen, de inmediato, otros, como son el hacer oraciones y rogativas por los muertos, ofrecer por ellos limosnas para ayudarlos a salir más rápidamente de las penas del fingido purgatorio, mil abusos y supersticiones de las que se hace uso en los entierros que grandemente ofenden a la verdadera ley y culto divinos, los cuales no sólo pueden satisfacerse con tales estupideces, sino que antes bien las rechazan y abominan. Vaya, hoy que es Día de Todos los Santos, viene que ni pintado. Numerosos males acompañan a esos errores y son sus coadyuvantes necesarios, pues no hay error que pueda engendrar bien alguno. Y así, este delirio ha producido en el mundo muchos efectos conducentes al daño y a la pérdida de quienes se hicieron acreedores de ellos. De ahí vino que, despreciando los numerosos bienes o males presentes en espera de mayores males, instituyeron nuevas órdenes y reglas de vida que condenan y someten sus cuerpos a rigores y severidades que ni exige la ley ni observan las gentes de bien, tales como vivir en las montañas, alimentarse mal, vestir peor, y aún llegar a la gran locura de considerar como más santo y más religioso el celibato que el legítimo matrimonio, divina y naturalmente instituido. Otros ofrecen neciamente sus almas al martirio y al cuchillo, y como pródigos desprovistos de juicio, abandonan y dejan sin causa esta vida tan estimada por sus antepasados, hasta tal punto enloquecidos por las falsas esperanzas y promesas que a sí mismos se hacen sin consultar a Dios. Ignoran lo que buscan y ya que son indignos de los bienes presentes, no se merecen que el Señor les dé ni siquiera licencia para hacer uso de ellos. Bueno, yo creo que este texto lo podría afirmar Nietzsche, ¿no? Esto de fastidiar la vida presente por la esperanza, siendo que la esperanza es una virtud teologal, ¿verdad? Junto con la fe y la caridad, con la esperanza de un mundo que esté más allá y que sea mejor, ¿no? Y bueno, en fin, yo creo que bastante atinado aquí Uriel da Costa. Bueno, la cuestión es que no solo fue Samuel da Silva quien contestó a estas tesis epicúreas y saduceas de Uriel da Costa, sino que los rabinos más ortodoxos y más bien formados de la Ámsterdam de la época también se pusieron manos a la obra para tratar de desacreditar vía fuentes fidedignas, puesto que ellos sí las habían estudiado, dado que ellos sabían hebreo, y por su propia formación sacerdotal o, bueno, rabínica, conocían perfectamente los textos sagrados. Personas como Menasé Ben Israel, Orobio de Castro, Isaac Cardoso o... Sí, yo creo que esos tres son los más importantes, ¿no? Quizás Saúl Leví Morteira también. Pero bueno, la cuestión es que vamos a ver un poco, digamos, la posición de contestación a la tesis de la mortalidad del alma de Uriel da Costa por parte de los rabinos, y en concreto por parte de Menasé Ben Israel, que se dice, porque no se tienen pruebas, que fue el maestro de Baruch de Spinoza en la exégesis bíblica de su época, ¿no? Bien, entonces, Menasé Ben Israel primero y más tarde Mosé Rafael de Aguilar tratarán de, digamos, defender de manera estricta, rigurosa, la doctrina rabínica en torno a la inmortalidad del alma.
y pues haciendo un poco de apología de la cuestión de la inmortalidad y de pues obviamente los castigos o los premios venideros en la próxima vida. La cuestión es que ciertamente estos rabinos estaban muy bien formados, de hecho citan muy a menudo a Pico de la Mirándola, a Petrarca, a Platón, a Aristóteles o incluso a Tomás de Aquino. De hecho, Menasé ben Israel había sido el negociador de la instalación de los judíos en la Inglaterra de Cromwell, ¿no? ¿Cuál fue el problema de Menasé ben Israel? Bueno, pues que venía de una familia más o menos humilde y nunca llegó a tener la categoría de las familias ricas burguesas de la época, ¿no? Y eso, pues bueno, no sé si por rencor o por imposibilidad, pues de algún modo le castró su posición social, ¿no? Bueno, tampoco les quiero yo aburrir con la cuestión de Uriel da Costa, o sea, perdón, de Uriel da Costa, de Menasé ben Israel. Solo quería leerles unos fragmentos que yo creo interesantes. Dice, dice Uriel da Costa: tocante a la división de la obra, dice Menasé ben Israel lo siguiente en el texto de ¿cómo se llama el texto? De la resurrección de los muertos, ¿vale? Menasé ben Israel va a publicar un libro que se titula De la resurrección de los muertos, hablando precisamente de la cuestión de la inmortalidad del alma, pero no va a citar explícitamente a Uriel da Costa. No tenía necesidad de ello, ¿verdad? Tampoco quería darle esa publicidad negativa. Y lo cierto es que va a tener ciertos problemas a la hora de justificar la inmortalidad del alma. Pero bueno, no les quiero adelantar los acontecimientos, ¿no? Dice lo siguiente: tocante a la división de la obra, advierte el lector que se distinguen tres libros. En el primero se trata de probar la resurrección y responder a todas las objeciones que contra ella se puedan oponer. En el segundo, con agradable disposición, se trata de las cuatro causas de dicha resurrección, a saber, la eficiente, formal, material y final. Y aquí contiene no sólo las cuestiones entre los nuestros se proponen, mas aún todas las que haya escritas en los sabios de las naciones del mundo, siguiendo la sentencia de los antiguos, que dice: la verdad se tome de boca del que la dijere. El tercero finalmente trata del mundo de la resurrección con todas las cuestiones pertenecientes a esta materia, a saber, del fin y restauración del mundo y del juicio final. ¿Bien? A ver, estoy un poco perdido. Vale. Dice Menasé ben Israel acerca de la posición de los saduceos. No voy a explicar otra vez la cuestión de la distinción entre saduceos y fariseos, porque ya es una cuestión que debería haberse asentado a lo largo de todo este periodo. Dice lo siguiente: los saduceos, dice Menasé ben Israel, los saduceos negaban el hado, el destino, diciendo que todo está en poder del hombre, siendo él mismo causa de su felicidad y desdicha. Del alma afirmaban que muere juntamente con el cuerpo, y ansí ni les daban gloria ni tormento. No querían ansimismo dar algún crédito a las tradiciones, juzgando que solamente se debía guardar aquello que expresamente, al literal, se contenía en la ley sagrada. Y con respecto a la resurrección de los muertos dice lo siguiente Menasé ben Israel, ¿verdad? Fundado pues en esta máxima, dicen, todo Israel tiene parte en el otro mundo. Es decir, que hay cierta resurrección en el otro mundo por parte de todo Israel. Y esto porque, en mereciendo el nombre de Israel, por alguna buena obra hecha, luego gana una porción de gloria en el mundo de la resurrección. Y por eso dice parte, esto es poco o mucho, según las buenas obras que hiciere. Empero de esta generalidad sacan solamente tres, a saber,
es decir, los que no entran en el reino de Israel en el otro mundo. Los que niegan la resurrección, que el tal es justo que no goce de ella. Segundo, el que no tuvo cierta regla y mensura divina, por lo cual midiese sus acciones, no puede ser por sus acciones salvo. Tercero, el que es epicúreo, que niega la existencia de Dios, su ciencia y providencia. Que estas tres suertes de hombres, aunque hayan hecho algunas buenas obras, no puede tener porción en el futuro século, de lo cual se nota cuán grave pecado sea negar la resurrección de los muertos. Es decir, estos tres hombres, los que niegan la resurrección, los que no pertenezcan a, digamos, a los que no cumplan con el rito que demanda el mito, y en tercer lugar los que no nieguen la existencia de Dios, estos no tienen lugar en ese otro mundo, ¿no? Creo que es un trato justo, ¿no? Al menos, bueno, a mí me parece justo, ¿no? Un poco como decía Maquiavelo, yo prefiero ir al infierno, que seguro que hay gente mucho más interesante que todos los santurrones que habrá en el cielo. Bien, vamos a ver lo que dice Isaac Cardoso en el año 1679 sobre los ateos. Dice: el ateísta, más irracional que el bruto, más insensible que la piedra, niega depravado esta causa primera, y origen sempiterna de todo. Niega con la boca lo que confiesan todos sus miembros, que en su composición, proporción y orden, en el uso y ministerio para que fueron criados, testifican contra su impiedad esta existencia de un autor que los produjo sapiente, como dice el psalmista: todos mis huesos dirán, Señor, ¿quién como tú? El mismo ateísta, cuando se ve en algún aprieto repentino, en algún aprieto grande, súbito invoca una causa superior que le socorra sin premeditar en el entendimiento que sea, concede forzado lo que niega voluntario. Bien, el propio Isaac Cardoso dirá del Tractatus Teológico Político de Barujo de Spinoza que es una obra fabricada en el infierno por el judío renegado en colaboración con el diablo. Vaya usted, se quedó bien a gusto, la verdad. Sin embargo, Spinoza ve claramente que todo esto es superstición. Dice lo siguiente Spinoza en el Tractatus Theologico Politicus en su prefacio. Dice Spinoza: si los hombres pudieran regir sus asuntos de acuerdo con un designio deliberado, o bien la fortuna les fuere siempre favorable, jamás se hallarían presos de la superstición. Pero reducidos con frecuencia a una situación tan extrema que no saben ya cómo resolverla, y condenados por su deseo desmedido de bienes inciertos de fortuna a flotar casi incesantemente entre la esperanza y el temor, ven muy naturalmente inclinarse su alma hacia la más extrema credulidad. Y la menor duda, el menor impulso, la hace caer en uno u otro sentido, y su movilidad se acrecienta aún más cuando se ve suspendida entre el miedo y la esperanza, mientras que en sus momentos de seguridad se llena de jactancia e infla de orgullo. Nadie que haya vivido entre los hombres habrá dejado de observar que en los días de prosperidad casi todos, por muy grande que sea su inexperiencia, se creen llenos de sabiduría, hasta el punto de considerar que sería injuriarlos permitirse darles un consejo, y que por el contrario, en la adversidad, no saben ya a dónde volverse, piden suplicantes consejo a todo el mundo y están dispuestos a seguir cualquier opinión que se les dé, por muy inepta, absurda o ineficaz que pueda ser. Y si les acontece, en tales circunstancias, ver con gran sorpresa algo insólito, creen que se trata de un prodigio a través del cual se manifiesta la cólera de los dioses o la suprema divinidad. Considérese hasta qué punto de sinrazón puede llevar a los hombres el miedo. Pero bueno, en 1636 todavía no había aparecido pues este tipo de argumentaciones filosóficas de gran calado como es la de Spinoza, ¿verdad? Bien, vamos a ver cómo define Menasé ben Israel la doctrina saducea. Es decir, el propio Menasé,
que era conocedor de los saduceos, mientras que Uriel da Costa no lo era, conocía bien en qué consistía el saduceísmo. Bien, vamos a leer a través de Menasé en qué consiste esta doctrina saducea, ¿no? La doctrina que afirma que hay que apoyarse más bien en los textos escritos, en las doctrinas sagradas, y no tanto en la ley oral de los rabinos que han ido, digamos, a lo largo del tiempo estableciendo un canon ortodoxo que seguir de acuerdo con los ritos de aquella época. Dice: para que de todo quede este punto de la resurrección de parte siendo la verdad más clara, con el opósito de la mentira, me pareció en este lugar traer razones que hay en contra y soltar las dudas que en esto se puede ofrecer, y que los saduceos solían traer en comprobación de su malvada secta, y son las que siguen. Bien, vamos a ver las tesis saduceas. En primer lugar, dicen el alma del hombre es espíritu de vida con que vive. Espíritu de vida con que vive, el cual está en la sangre, y con este vive y hace sus acciones, y no hay otra diferencia entre el alma del hombre a la del bruto que ser la del hombre racional y la del bruto irracional. Empero de nacer, vivir y morir son en todo iguales. En segundo lugar, no consta de la ley que el alma del hombre sea inmortal, y era totalmente imposible no hacerse en ella mención de eso, siendo cosa tan importante. En tercer lugar, las promesas o bendiciones a los que observaren los preceptos, todas son temporales, y no se halla que esté guardada para otra vida, pena o gloria. Y ansí Isaac bendijo a Jacob, su hijo, con bienes temporales. Y es de creer que a sentir había otra vida, hiciera más caso de los espirituales. Y en cuarto lugar, los profetas en sí mismos sintieron ser almas mortales. David, acerca de la muerte del hijo de Betseba, dijo: ahora que es muerto, ¿para qué tengo de ayunar? Si podré tornarlo más. Yo anden a él, y él no tornará a mí. Y dice no tornaría a él, en cuanto no tiene algún ser después muerto. Y bueno, luego cita más textos sagrados que no van a ninguna parte. Y dice, y en sexto lugar, Job especialmente trata de negar la resurrección porque en un lugar se escribe: recuerda que viendo mis días no tornará ojo a ver bien, no me catará ojo de mi vedor, tú en mí y no yo. Atémose nube anduvo, ansí descendiente al sepulcro no subirá, no tornará más a su casa y no conocerán más su lugar. Y varón duerme y no se levantará hasta no cielos no despertarán y no se moverán de su sueño. Esta es la suma opinión de los ateístas y saduceos, y estas son las más eficaces razones que ellos alegan para defender su posición. Es decir, que los saduceos y los ateístas tenían su respaldo en la propia escritura. ¿Bien? Ellos afirmaban la imposibilidad de la resurrección y de la inmortalidad del alma apoyándose en el texto sagrado, lo cual pues tendría que ser rebatido, obviamente, ¿no? Lo cierto es que ¿cómo podemos explicar una cuestión tan crucial para la religión judía como el hecho de la resurrección de las almas, siendo que las Sagradas Escrituras han guardado silencio en una cosa tan importante y hayan sido los comentaristas, los intérpretes, los rabinos, quienes hayan tenido que afirmar o sacar a la luz esta cuestión tan obvia, esta cuestión tan de perogrullo como el hecho de que el alma es inmortal? Es decir, ¿por qué las Sagradas Escrituras guardan silencio? Es decir, no se dice nada en el Pentateuco acerca de la inmortalidad del alma y acerca de la resurrección de los muertos. Entonces, ¿cómo justificamos eso? Esa es la cuestión que se está preguntando Menasé ben Israel, Isaac Cardoso, Isaac Orobio de Castro, etc. Bien, va a ser paradójica la respuesta, y es que la respuesta va a ir por la vía de los sabios griegos. Pero bueno, vamos a ver lo que dice Orobio de Castro al respecto de este silencio en las Sagradas Escrituras acerca de la cuestión de la inmortalidad del alma. Dice lo siguiente Orobio: es así que en los 5 libros del Pentateuco no reveló el Señor con palabras expresas la gloria que preparó a sus justos, ni la prometió por la observancia de la ley, ni era conforme a su divina sabiduría,
ni proporcionado a su rectísima justicia el prometerla. Lo primero, porque el intento principal era apartar a Israel del culto de las falsas deidades. Y como todos sus secuaces idólatras prometían para el otro mundo gloria y vida eterna, como cosa cuya falsedad no se podía probar, y se negaba a toda otra averiguación y experiencia, no quiso el verdadero Señor prometer el mismo premio expuesto a la duda y falto de prueba, como pregonaban de los falsos dioses sus fautores. Antes quiso dar a Israel premio tan evidente que le hiciese conocer la divina verdad del único Dios que les daba ley, sin resabios de duda sospechosa, como eran los bienes temporales y sensibles. Es decir, que el premio que Dios otorga a su pueblo judío es temporal. Y por lo tanto, el servicio que rinde ese pueblo a Dios también debe ser temporal, ¿no? Al cumplir la ley, quiero decir, hasta la muerte. O sea, debemos cumplir la ley judía, si somos judíos, hasta la muerte. Luego ya no hace falta que la cumplamos. Quiero decir, estaremos en otro plano. No hay necesidad de cumplir esa ley, ¿no? Dice lo siguiente. Dice lo siguiente Gabriel Albiac. Mientras Israel obedezca la ley, su Dios le hará triunfar sobre sus enemigos. Cuando la infrinja, le hará morder el polvo. Cuando la infracción sea particularmente grave, la pena infringida será aún más dura y prolongada. Eso es todo. Cualquier salto al infinito, por vía positiva, salvación, como por vía negativa, condenación, está ontológicamente prohibido en el espacio finito de la ley, y su simple suposición equivaldría a introducir una esencial injusticia por parte del Dios regulador de premios y castigos. Lo finito solo puede pagar o ser pagado con lo infinito. No hay lugar en la divinidad para el intercambio desigual. Entonces, ¿dónde van a encontrar el fundamento de su tesis acerca de la inmortalidad del alma? Bien, pues la van a encontrar en los sabios griegos. ¿Vale? Dice lo siguiente. Los viejos maestros de la filosofía pagana, leídos a través de una tradición bien definida, es decir, la de un neoplatonismo de tradición cabalista. Es decir, esa es la tradición cabalística judía de corte neoplatónico, fariseos, los que van a introducir la cuestión de la inmortalidad del alma y de la metempsicosis, es decir, la cuestión de la transmigración de las almas o de la resurrección de los muertos o de este tipo de cuestiones, ¿vale? No es una cuestión que esté en las escrituras. Y dice lo siguiente Orobio de Castro. Para la solución de esta dificultad, porque mérito o motivo ha de dar el Señor la gloria eterna a los justos en la otra vida, que a la verdad no es pequeña, debe notarse que el bien por su esencia y naturaleza es comunicable. Así lo aprendieron Platón y Aristóteles de nuestros antiguos cabalistas. Esto por la cara. O sea, esto de que Platón y Aristóteles lo aprendieron de nuestros antiguos cabalistas, como si Platón y Aristóteles hubiesen tenido un contacto con la tradición judía, que no está demostrado, pero que es una tesis de historia-ficción, se puede plantear, si es verdad que Aristóteles tuvo contacto con la idea del monoteísmo judío, y si Aristóteles escribió algo crítico con respecto al monoteísmo judío y por eso no nos ha llegado prácticamente ninguna obra escrita de Aristóteles de cara al público, etcétera, etcétera. Pero bueno, estas son cuestiones más esto es ficticio, historia ficción, ¿no? Dice, bueno, sigo con Orobio de Castro. Y como el Señor Dios, sea bien infinito por su misa esencia, tiene el ser comunicables a las criaturas, y por eso crió el mundo, para de hecho comunicarle su bondad en aquel grado que cada uno es capaz de participarla. Ni obsta contra esta verdad que no crió el mundo antes, porque no pudiendo ser eterno, era forzoso que tuviese su principio en tiempo, y cuando le crió fue necesario comunicarle su bondad, como lo hizo.
no pudo haber criatura alguna a quien Dios no comunique todo cuanto bien ella es capaz de recibir. Es también cierto como que la criatura racional, por la observancia de los preceptos de la divina ley, se pone en el grado sumo de perfección, que es ser grata y amada de su Creador, en el cual dichoso estado ninguna imperfección se compadece, porque siendo Dios la suma pureza, no puede amar cosa que no sea pura y ajena a toda imperfección. Por eso Dios repite tantas veces en la ley: sed santos, que santo es el Señor, Dios vuestro, que es decir, ser limpios de toda imperfección, porque siendo yo la suma pureza, no es posible amaros y uniros a mí teniendo vosotros la menor mancha de imperfección. Y así sed santos, sed puros, porque santo y puro es el Señor Dios, el Señor Dios vuestro. Puesta pues la criatura por la observancia de la ley en este grado sumo de perfección, aunque ya consiguió el premio que corresponde a su merecimiento, tiene además de eso el ser capaz de que el Señor le comunique su bien, que consiste en la eterna gloria y visión beatífica, porque no tiene en sí imperfección que obste a la comunicación, y Dios, por su misma esencia y naturaleza, como sumo bien, no puede dejar de comunicarle según aquel grado de que la criatura es capaz y digna, lo cual no se debe llamar gracia o misericordia, sino acto, bueno, en fin, que esto ya no vale la pena, ¿no? La cuestión es que el argumento está aquí, ¿no? En los sabios griegos misteriosamente judaizados por los discípulos de Jeremías. Es decir, que es una especie de continuación con la tradición maimonidea y la cábala hispánica. Dice Menashe ben Israel: los modernos son así de esta opinión, y R. Mosé, en una epístola escrita a los sabios de España, dice: y lo que deseaste saber de cosa sea el alma, y ya de esto hablan los libros que compusieron los sabios de Grecia. Y lo que acordaron todos es que el alma es forma y no cuerpo, pero limpia y pura, y fuente de toda sabiduría. No tiene necesidad del cuerpo, y por tanto cuando se pierde el cuerpo, no se pierde ella. Empero permanece en su lugar como ángel estante y se deleita y ve en la luz del mundo, que es mundo futuro. El argumento está en los sabios griegos, pero los que nos interesan, porque sabios griegos como Demócrito, Leucipo o Epicuro no nos interesan, porque esos negaban la inmortalidad del alma, y por tanto solo nos interesan unos y no otros, ¿no? Por ejemplo, dice: el concurso accidental de los átomos no podía ser la causa eficiente del mundo, como decían neciamente Demócrito y Epicuro, ¿no? Esto lo dice Cardoso, Isaac Cardoso. O el propio Menashe ben Israel dice: por la misma causa que el hombre pone en disputa si su alma es inmortal o no, se ve muy claro que lo es, porque aquella generosa presunción no le pudo entrar al hombre por el sentido. En fin, es la monda, ¿no? Entonces, no, tenemos esta lectura platonizante del judaísmo, que es la que de algún modo fundamenta esta tesis, ¿no? O sea que en verdad Uriel da Costa tenía razón. Eso es todo cuestiones accesorias. Y nada, voy a terminar leyendo unos textos de Uriel da Costa y damos por cerrado, como una especie de contestación a estos fariseos. Dice Uriel da Costa: oh ciego fariseo, que olvidas la ley que fue al principio y que subsistirá a lo largo de los tiempos. Solo tomas en cuenta otras leyes que nacieron más tarde y que tú mismo condenas con excepción, por supuesto, de la tuya, la cual, como las demás, está, te guste o no, sometida al juicio de la recta razón, verdadera mediante esa ley natural que tú has olvidado y que de buena gana enterrarías para hacer caer sobre las nucas de los humanos tu más pesado y odioso yugo, y de tal modo así turbas la salud de sus mentes que los haces iguales a los locos. Es decir, que ya Uriel da Costa está diciendo que se lo están inventando todo, que esto no tiene ningún sentido y que hay que guiarse por la razón y la ley natural y no necesitamos ni siquiera las escrituras. O sea, Uriel da Costa va a acabar renegando incluso de las escrituras. Y va a decir: pues es que esto ni lo escribió Moisés. Las escrituras no son más que textos orales escritos. Tiene más importancia. Lo que importa es la ley natural. Lo que importa es lo que dicta la sana razón, ¿no? Y de algún modo aquí sí que podemos estar viendo a una especie de proto-Espinosa. Dice el propio Uriel, sigo un poquito más, un par de textos más y lo dejamos.
Esta ley declaró común e innata para todos los hombres. Ella es quien une a todos los humanos mediante el amor, y es extraña las discusiones que son origen y causa de todas las abominaciones y de los mayores males. Ella es quien enseña la vida honesta, quien distingue lo justo de lo injusto, lo feo de lo hermoso. Lo mejor de la ley de Moisés o de cualquier otra ley está exactamente contenido en la ley natural. Y por último, la última puntilla de Uriel da Costa contra los rabinos es lo siguiente. Dice Uriel: ellos, los fariseos, luchan en favor de la mentira, para burlar a los hombres y hacerlos esclavos, mientras que yo lo hago por la verdad, y ante todo por la libertad natural de los hombres, que deberían desembarazarse de supersticiones falsas y vanísimos ritos para llevar una vida no indigna de su condición de hombres. Vosotros, los fariseos, sois como aquellos que, para dar miedo a los niños, imaginan fantasmas u otros terrores imaginarios, hasta que los niños, sacudidos por el miedo, se pliegan a su voluntad, renunciando a la suya propia con pena y dolor. Mas no sirve eso sino solo mientras sigue el niño siendo niño. Cuando abra los ojos de la mente, el fraude le dará risa, y ya no tendrá miedo a los fantasmas. Así de ridículas son vuestras historias, que sólo pueden infundir temor a los niños o a los débiles de espíritu. Los demás, que las conocen, se ríen de vosotros. Y esto lo podría afirmar un Kant en qué es la ilustración, ¿no? Con la salida de la minoría de edad autoculpable. Como diciendo Uriel da Costa, está diciendo Uriel da Costa aquí que cuando dejemos de tener miedo y dejemos de tener esperanza y empecemos a pensar, pues empezaremos a ser libres, en definitiva, ¿no? Y bueno, pues después de esto vino su fatídico suicidio, así que bueno. ¿Quién enterró a Uriel da Costa? ¿Dónde está Uriel da Costa, no? Pues bueno, Uriel da Costa estará en alguna fosa común de Ámsterdam, seguramente. Y bueno, pues nada es. La muerte nada nos afecta, ya que entendemos ser mortal la substancia del alma, ¿no? Así que nada, pues quede con esto terminada mi exposición y lectura de la sinagoga vacía de Gabriel Aviac y mi humildísimo y cutre homenaje a la figura de Uriel da Costa. Y nada, pues un saludo y hasta la próxima.